En Petróleos Mexicanos quieren hacer lo que hicieron, quieren hacerlo igual como lo hicieron en Ferrocarriles. En Ferrocarriles fueron muchas especialidades, se componía de muchas especialidades, como son las flechas, todo lo que es el mecanismo, por especialidades. Entonces, en Petróleos Mexicanos quieren copiar lo mismo. Y a cada especialidad le están dando un contrato a cada compañía. Entonces, así ya ahorita van como 4 o 5 compañías. Cuando ya terminen todas las especialidades, quiere decir que entonces ya está privado totalmente Petróleos Mexicanos. Y entonces ya nos daremos cuenta que efectivamente ya las compañías extranjeras se apoderaron de México. Y entonces es cuando se va a aparecer la lucha de otra manera. Pero ya dejamos en principio correr. Y no es posible así, no es posible dejar correr igual que Ferrocarriles. Cuando ya supimos que ya todas las especialidades ya estaban en poder de la empresa, fue cuando ya hicieron la declaración que ya estaba privatizado Ferrocarriles. Y entonces, cuando ya quisimos protestar, nos encontramos que vinieron y cerraron nuestros departamentos, nuestras sesiones donde sesionábamos, ya no nos pudimos meter porque ya había pistoleros allí y no nos dejaron protestar. Así que no pudimos protestar. Entonces aquí en Petróleos Mexicanos va a salir la misma táctica. Cuando ya está en manos de las propiedades privadas que son extranjeras, entonces sí dirán ya que está privatizado. Más difícil entonces para poder rescatar, porque entonces nos echarán las tropas federales encima si tratamos de hacer ya acciones enérgicas, porque hasta ahorita las acciones que se han hecho no son acciones que contribuyan con fuerza a parar esto, sino que han sido medidas nomás fraccionadas, sin medidas enérgicas, se puede decir, aunque deben de ser justas justas. Pero la energía en nosotros, sin armas en este momento, sí es posible. Yo he dicho que México se encuentra, somos más de 100 millones de mexicanos. No necesitamos los 100 millones, necesitamos 30 millones, que es mucha gente, es demasiado gente, para organizarnos todos y llegar hasta paralizar México. Se puede hacer. Entonces sí diríamos que sin armas hemos colocado a México, hemos ganado. Para no dejar ahorita, neta, que poco a poco, por aquí ya un trueno, por aquí ya 3 truenos, por allí ya destruyó ya una fábrica o lugar, y empezar así antes de que se destruya. Y no echen la culpa a los que estamos defendiendo el petróleo. Cuando vino Colón, encontró en las orillas de la playa de Veracruz a unos hombres y mujeres vestidas de blanco, preguntándoles de la armadura de sus chinampas. Le enseñaron que era chapopote. Con eso armaban
sus, sus canoas. Posteriormente, en las compañías Royal y otras se dieron cuenta, por información de los mexicanos, que en determinados lugares de México había chapopote. Investigando, encontraron que efectivamente allí había una riqueza. Hicieron tratos esas compañías con los mexicanos, los gobiernos de ese entonces, y empezaron a trabajar. Para el efecto, el gobierno de ese entonces convino con ellos que explotaran las compañías durante 10 años, entregándoles a los mexicanos cierta cantidad de dinero. Las estuvieron explotando, pues, durante esos años. La gente que había de trabajar eran indígenas. A esos indígenas les pagaban unos cuantos centavos y trabajando todo el día. Así siguieron todo lo que era lo mejor o la técnica, la hacían los mexicanos. Hacia los americanos, ya los mexicanos los empleaban en otras cosas, pagándoles unos cuantos pesos nada más. Me parece que como 6 o 7 pesos diarios, trabajando 10 horas. Así siguió. Vienen los gobiernos, como fue el de Cárdenas. Se empezaron en los ferrocarrileros, los empezamos a organizar. La mayor parte de los jóvenes ingresamos a la juventud socialista. Imbuido de esas teorías, Cárdenas empezó a escudriñar, porque tenía muchos enemigos, que fue en 1938. Pero mucho antes de eso, se levantó en armas el general Escobar, de ideas católicas, en contra de Cárdenas, porque no era posible que un hombre viniera a destruir, según ellos, la industria petrolera. Para eso, ya en ese tiempo, había muchas convulsiones dentro de los trabajadores petroleros, porque hubo muchos paros y muchos movimientos, porque les pagaban muy pronto. Al ver esa lucha entre los trabajadores petroleros y las compañías, entonces él ideó de privatizar, de nacionalizar la industria petrolera. Y así fue como él se revistió de este valor y se consumó la cuestión de la nacionalización del petróleo. Enseguida pasó con los ferrocarrileros y nos lo dio Ferrocarriles como cooperativa para que lo trabajáramos los ferrocarrileros. Se venía perdiendo 10 al 20% cuando estaban en poder de las otras compañías, ferrocarriles. Cuando nosotros tomamos la industria, floreció. En lugar de esas pérdidas que había,
eran ganancias. Viene un momento entre todo el aglomerado ferrocarrilero de conciencia que llegamos a decir todos, no vamos ya a cobrar tiempo extra. El que se quede trabajando en una máquina no firmará la boleta de tiempo extra, sino ya estamos cooperando, trabajando en una industria ya que es del Estado, es del pueblo. Ningún obrero se salía, abandonaba su trabajo 2 o 3 o 4 minutos o más, como antes hacía, sino que todos nos dedicamos al trabajo. Eso es importante de creer cómo el trabajador, cuando ya se encuentra emancipado, dice, yo estoy trabajándole al pueblo. Y él pensaba ya en enriquecer la industria. Siguiendo la lucha de Cárdenas, lo más importante que se tiene de la industria petrolera es la conciencia que surgió en el pueblo, de que esa industria, en primer término, se reconocía que era del pueblo. Y faltando lo importante, que era de una deuda que se tenía con las compañías petroleras, que era necesario para completar la nacionalización, el pueblo dándose cuenta que no había dinero, entonces la gente misma reaccionó y rápidamente, donde quiera surgió de diferentes clases sociales que daban su reloj, cualquier prenda, cualquier anillo, y en cuanto la gente del pueblo daba sus gallinas, daba sus animalitos para ayudar a completar la deuda que se tenía con las compañías. Así se hizo, desde luego muy significativo, en el sentido que como la gente reaccionó en el patriotismo. De allí se desprende que si toda esa gente que ya no existe, que fue otra generación, se levantara en este momento y supiera que tenemos ese mismo problema cuando ellas vivieron, ya no darían como lo dieron, sino ya que ya harían otra cosa, de levantarse, pero ya no sería como ese tiempo, forma pacífica y cooperando. Ya sería de otra manera la lucha que podían hacer. Entonces se nos pone el ejemplo de cómo se gana lo que es nuestro. Entonces la cuestión del petróleo tiene una importancia, desde luego, nacional. Por eso, ahorita en este momento, la mayor parte de la gente, sin ni sabiendo muchas veces lo que es el petróleo, él se solidariza con el movimiento petrolero. Y esa es la importancia que tiene pues esa industria que esté al lado del pueblo, es precisamente reconocer que las riquezas que hay aquí es el arma, las riquezas que hay aquí, como es la industria petrolera, pertenece a la nación. Y así la lucha seguirá como en este momento hasta sus últimas consecuencias. No sabemos en qué irá a parar. Pero la consigna es luchar por el petróleo hasta el final. Entonces eso es con relación a la industria del petróleo.